Veamos ahora datos e información de la dirección de proyecto. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Se recopila, se analiza y se transforma una cantidad significativa de datos. Los datos del proyecto se recopilan como resultado de diversos procesos y se comparten dentro del equipo del proyecto. Los datos recopilados se analizan en contexto, se acumulan y se transforman para convertirse en información del proyecto durante la gestión de los procesos, ¿cierto? Y de las distintas acciones que se toman. La información se comunica, ¿cierto? Y se almacena y se distribuye en diferentes formatos. Todo esto está definido en el plan de comunicación que hemos realizado con anterioridad. En cuanto al desempeño, los datos del desempeño del trabajo. Observaciones y mediciones en bruto, ¿cierto? Identificados entre las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Entre los ejemplos que se incluye el porcentaje informado de trabajo, físicamente terminado, la medida de desempeño técnico, la calidad, la fecha de comienzo, la fecha de finalización, las actividades programadas, el número de cambio, el número de efectos, los costos incurridos, las duraciones, etc. Todo eso, ¿cierto? Se va almacenando, recolectando, ¿cierto? Para transformarlo después en información del desempeño del trabajo. En cuanto a la información del desempeño del trabajo, acá, ¿cierto? Los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control se analizan, ¿cierto? En contexto y se integran en base a las relaciones entre las distintas áreas de conocimiento, ¿cierto? Los distintos procesos se aglutinan, ¿cierto? Y se transforman en información útil para la gente del equipo del proyecto, para los interesados y para quien requiera información sobre el proyecto. Algunos ejemplos de información de desempeño son el estado el arte de los entregados, el estado de la implementación de solicitud de cambio, ¿cierto? Si la solicitud de cambio hay que informar en qué estado se encuentra, si está aprobada, si está rechazada, si ya fue ejecutada, si está en un ciclo nuevamente de prueba, etcétera. Y las estimaciones, y todas las estimaciones hasta la conclusión, digamos, todas las estimaciones que se han hecho y cómo han sido esas estimaciones versus la realidad. Ahí ya estamos teniendo ya los datos, ¿cierto? Se han transformado en información. Veamos ahora algunos informes de desempeño del trabajo. ¿Qué son esos? ¿Cierto? Es la representación física o electrónica de la información sobre el desempeño, digamos, compilada de los documentos del proyecto, que está generada, digamos, destinada a generar decisiones, o sea, en base a lo que aquí se informe, yo voy a tomar decisiones, de acuerdo a los indicadores de desempeño, de acuerdo a las posibles desviaciones. El director tiene que tomar decisiones, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿cierto? Muchas veces tendrá a lo mejor que pedir recursos adicionales para poder corregir las desviaciones. El tema es que siempre hay que dar un control férreo y cercano, no que la cosa se agrave esperando que, como decimos acá en Chile, que en el camino se arregla la carga. Eso no es verdad. Entre más tiempo pasa en tomar una decisión, más se agrava la situación. Por lo tanto, yo debo informar y todo esto está regulado o escrito y descrito en el plan comunicacional y que ha sido, que es público, ¿cierto? Todos los interesados sabemos a qué interesados, qué informes tenemos que entregarle, con qué frecuencia, lo que vamos a informar, el contenido de los informes, etcétera. En la retroalimentación, cuáles son los canales de retroalimentación. Por lo tanto, hay gente, hay personas en proyectos que publican en las murallas, en los pasillos, hay un fichero donde está publicado cómo va el proyecto, cómo van sus distintos indicadores para que todo el mundo esté enterado de lo que estamos haciendo. Aquí no hay nada secreto, no podemos llegar a hacer un proyecto y decir, no fue mal, triunfamos. No, hay que ir haciendo todo el mundo partícipe, sobre todo a los interesados. Entonces hay datos brutos, obtenemos información y con esa información generamos informes que entregamos a todos los interesados digamos los que se ven afectados por el proyecto deben estar enterados, no pueden desconocer. Hay toda una normativa en el plan comunicacional, por ejemplo los tiempos de respuesta cuando yo entrego algo, los tiempos de aprobación, todo eso está regulado, ¿cierto?, en el plan comunicacional. El plan comunicacional, dicho sea de paso, los proyectos también tienen graves problemas en general por una inadecuada comunicación. El plan debe decir, ¿cierto?, a quién, qué voy a informar, con qué frecuencia, mediante qué vía, va a ser electrónica, un mail, un correo, un informe escrito,
¿cierto? Cómo va a ser el procedimiento de retroalimentación, cuánto tiempo vamos a demorar, etcétera. Todo eso tiene que estar regulado en el plan de comunicación para tener un buen conducto de cómo informar cómo va el proyecto. Enseguida veremos el tema de la adaptación. Hasta aquí lo que tiene que ver con datos e información de la dirección de proyecto.